La mayoría de nosotros conocemos los países nórdicos y sabemos que siempre son tomados de ejemplo. Tienen una buena calidad de vida, tienen una educación estupenda, son primeros en índice de felicidad, tienen un índice de desarrollo humano bastante elevado y creo que me pasaría todo el video hablando bien de estos países. Ya todos tenemos claro que son unos países de ejemplo. Y también sabemos que sus gobiernos ayudan bastante a sus ciudadanos, y esto muchas veces es tomado de excusa por algunos políticos para decir tenemos que subir los impuestos y subir el gasto público para llegar a ser tan exitosos como los países nórdicos. Sin embargo, en este video vengo a desmentir eso y explicar de una manera objetiva qué es lo que hicieron los países nórdicos para llegar a ser exitosos, porque como dice Milton Friedman, no hay que copiar lo que hicieron los países ricos una vez que son ricos, sino lo que hicieron para hacerse ricos. Antes de explicar todo esto, vamos a desmontar la idea o el mito de que los países nórdicos se hicieron ricos gracias a su gran estado benefactor. El estado de bienestar de los países nórdicos empezó entre los años 60 y los años 80. Si vemos las gráficas del gasto público, vemos que a partir de estos años aproximadamente es cuando se dispara el gasto público. Entonces, según la tesis de estos, antes de estos cambios o medidas de beneficiar a los ciudadanos, estos países debieron haber sido pobres o incluso o tal vez dentro de la media como máximo, porque gracias a estas medidas se hicieron ricos. Pero ¿cómo estaban estos países antes del estado benefactor? Aproximadamente los años 50. Eran de los países menos desiguales. Estaban dentro de los países con mayor PBI per cápita, estaban dentro de los países con mayor expectativa de vida y estaban dentro de los países con menor mortalidad infantil. Y también figuraba dentro de los países con mayor índice de desarrollo humano. Creo que estos datos explican que el éxito de estos países no se deben a su estado benefactor como nos han querido vender muchos políticos o divulgadores, sino que hicieron algo antes para volverse exitosos. De hecho, de los países que más incrementaron estas medidas fue Suecia, que incrementó su gasto público enormemente y por esto terminó en una crisis que lo tuvo que solucionar bajando el gasto público. Entonces, los ciudadanos que quieren que su país llegue a ser tan exitoso como lo son los países nórdicos no deberían estar pidiendo lo que hacen los nórdicos ahora, sino pedir lo que hicieron los nórdicos para hacerse ricos, para hacerse exitosos. ¿Pero qué es lo que hicieron? Pues ahora les pongo en contexto de la historia de los nórdicos. Los países nórdicos siempre han vivido en condiciones desfavorables, un clima no muy acogedor, poca población, territorios que no se pueden habitar, idiomas poco difundidos en el mundo y una política exterior que poco daba al expansionismo y belicismo y era más considerada o más caracterizada por un pacifismo o un neutralismo con respecto a esos temas. Es por esto que a finales del siglo XIX estos países eran de los más pobres de toda Europa. No es que siempre han sido ricos, en estos años eran pobres por las razones que ya les mencioné. Pero ¿qué pasó con los países nórdicos entonces? Pues el llamado siglo dorado, que consta de 1870 a 1970, que fue la época en que estos países despegaron y se convirtieron en los países que ahora conocemos. Pero ¿cuál es la clave de esto? ¿Cuál es la clave de este siglo dorado? Pues para esto voy a citar al profesor de una universidad de Suiza, la Universidad Lund de Suiza, Mauricio Rojas. El progreso de los países escandinavos fue producto de una profunda revolución liberal y capitalista durante el siglo XIX, que los convirtió en las naciones europeas con mayor crecimiento económico entre 1870 y 1950. Su bienestar, por lo tanto, no es hijo del estado de bienestar, que es un fenómeno muy reciente, sino de un capitalismo abierto al mundo. Sus grandes empresas no nacieron encerradas en sus pequeños mercados nacionales, ni fueron protegidas por el Estado. Se ganaron su derecho a existir compitiendo en la arena internacional, y así lo siguen haciendo en países que hoy son los más globalizados del planeta. También quería resaltar algo que no lo llegué a resaltar, y es que la cultura de los nórdicos también ayuda a su éxito, pues tienen una cultura de la meritocracia, una cultura bastante sobria, no juzgan a la gente por sus apellidos, más que nada lo juzgan por sus logros y sus méritos, no se dejan llevar por ideologías y por utopías que les prometen cosas grandes, son bastante prácticos, son bastante pragmáticos y esto es algo bueno. No todo es lo económico, también funciona o también sirve, ayuda bastante a lo cultural para que un país sea exitoso, y quería mencionar esto porque se me había pasado y pues eso, que no todo es economía, también funciona, también sirve la cultura. Y es que es así, el éxito de los países nórdicos se debe a un gran respeto a la propiedad privada y un liberalismo que todavía algo conserva. Le menciono algunos datos de por qué es que estos países son incluso mucho más capitalistas o liberales en lo económico que muchos países, o que todos, la mayoría de países sudamericanos y latinoamericanos en general. Tienen una de las tasas de aranceles más bajas del mundo,
tienen puestos bastante elevados en índice de respeto a la propiedad privada, ocupan puestos elevados en índice de facilidad para hacer negocios, también están entre los 30 primeros puestos de índice de libertad económica, o sea, de los países más liberales, más capitalistas. Y esta es mi parte favorita porque cuando discutes con alguien que es pro países nórdicos y te dicen, no, yo no soy socialista, solo quiero un país como los nórdicos. Yo digo, mira, yo también quiero un país como los nórdicos, un país donde no haya salario mínimo, un país donde no exista remuneraciones por despidos, un país donde no haya restricciones al trabajo nocturno, y es como que les debe explotar la cabeza, porque como un país sin salario mínimo y sin un estado que esté ahí presionando a los empresarios para dar derechos sociales, les vaya tan bien y las personas sean tan felices, porque como ya mencioné, estos países tienen altos puestos en índice de felicidad y también tienen alto puntaje en este tema de relación empresario y trabajador. Y en general, los países nórdicos siguen teniendo bastante respeto, y es por eso que les sigue yendo bastante bien. Tienen respeto a la propiedad privada y siguen teniendo, no son, digamos, un ejemplo de liberalismo, pero pero tienen más respeto y son más liberales en lo económico que muchos países latinoamericanos. Entonces, y eso que ya se han vuelto más estatistas que antes. Imagínate cómo eran en su tiempo cuando recién empezaron la revolución liberal o esta siglo dorado. En fin, ya saben, chicos, los países nórdicos no son socialistas, entonces nada más que decir. Espero que lo compartan este video y lo pasen a todos sus amigos que dicen, no, yo no soy socialista, solo quiero que el Estado se encargue como los países nórdicos. Y que si algún político les dice, miren, yo voy a elevar el gasto público, voy a tener una educación como los nórdicos, ustedes le digan, mira, primero tienes que volverte rico para tener una educación como los nórdicos, porque si no tienes dinero, si el país no tiene dinero, no puede hacerlo. Y, en fin. Y nada más, disculpan por no estar subiendo videos muy seguidos, es que estaba en exámenes finales, pero ya he terminado, así que nada, chicos, cuídense y denle like y suscríbanse.